En una noche silenciosa, un pensador solitario observa el cielo estrellado. En tercera persona, la narración nos guía por sus reflexiones profundas. Se pregunta, con el corazón lleno de asombro, cómo es posible que dentro de su cerebro, un órgano físico compuesto de neuronas, surja la chispa de la conciencia. ¿Cómo algo tan intangible como la experiencia subjetiva puede emerger de algo tan material como el cerebro? Esta es la gran paradoja de la conciencia. De la materia aparentemente inerte del cerebro brota la vivencia íntima y personal de ser uno mismo. Esa pregunta central flota en el aire: ¿cómo puede la conciencia subjetiva, nuestro mundo interno de experiencias, colores, sonidos y emociones, emerger de la materia física del cerebro? La cámara imaginaria enfoca el rostro sereno del pensador mientras las estrellas reflejan la vastedad del misterio. Dentro de su cabeza ocurre un milagro cotidiano que la ciencia aún no logra explicar del todo. Comienza así nuestro viaje filosófico y emocional. La paradoja central. La paradoja de la conciencia se resume en una incertidumbre sobre nuestra propia existencia. Sabemos que el cerebro, compuesto de células y sustancias químicas, genera nuestros pensamientos y percepciones. Sin embargo, sentimos que hay algo más, un mundo interno con colores, sabores y sensaciones que solo nosotros experimentamos desde dentro. El filósofo australiano David Chalmers lo llamó el problema duro de la conciencia en términos sencillos. Chalmers plantea: ¿por qué ciertos procesos físicos en el cerebro van acompañados de una experiencia subjetiva? ¿Por qué el procesamiento neuronal no es solo cuestión de corrientes eléctricas, sino que se convierte en el rojo intenso de un atardecer o el dolor punzante de un recuerdo triste? La ciencia acepta que la experiencia consciente surge del cerebro físico, pero no tenemos una buena explicación de por qué ni cómo surge. Chalmers llega a decir que parece objetivamente inexplicable que un proceso físico produzca una vida interna tan rica, y sin embargo lo hace. Este es, en efecto, el gran problema de la conciencia. Imagínalo así: tienes frente a ti un cerebro humano en pleno funcionamiento. Puedes observar sus neuronas disparando impulsos eléctricos, mapear qué áreas se activan cuando la persona ve el color azul o escucha una melodía. La neurociencia ha identificado muchos correlatos neuronales de la conciencia, los estados cerebrales asociados con estados mentales específicos. Por ejemplo, sabemos que ciertas ondas cerebrales sincronizadas en distintas regiones acompañan la atención y la percepción conscientes, y que si algunas conexiones se interrumpen, la conciencia se desvanece, como en el sueño profundo o bajo anestesia. Pero aquí está el misterio: aunque encontremos que partes del cerebro encienden la conciencia, no sabemos por qué esas activaciones producen experiencia sentida. Un famoso filósofo lo ilustró poéticamente: de alguna manera, sentimos que el agua del cerebro físico se transforma en el vino de la conciencia. Agua en vino. Un milagro secular ocurriendo dentro de cada uno de nosotros. Bases filosóficas de la mente. A lo largo de la historia, grandes pensadores han intentado comprender esta brecha entre mente y materia. En el siglo XVII, René Descartes ya se preguntaba por el vínculo entre su mente y su cuerpo. Descartes concluyó que la mente, la res cogitans, la cosa pensante, es de naturaleza distinta al cuerpo físico, res extensa, la cosa extensa. Para Descartes, la mente era esencialmente conciencia y autoconciencia, algo no físico alojado en el cuerpo pero separable de él. Pienso, luego existo, dijo, identificando nuestra existencia con el hecho de ser conscientes de nosotros mismos. Así formuló por primera vez el problema mente-cuerpo tal como lo entendemos hoy. Su dualismo postulaba dos sustancias, la mental y la física. Esta idea, revolucionaria en su época, sentó las bases del debate. Si la mente es otra sustancia, ¿cómo interactúa con el cuerpo? Y si, por el contrario, la mente es producto del cuerpo, ¿cómo explicamos la cualidad subjetiva de nuestras vivencias? Siglos después, la pregunta seguía sin respuesta. Thomas Nagel, en 1974, ofreció un argumento ya clásico: ¿cómo se siente ser un murciélago? Imaginemos un murciélago navegando con sonar, podemos estudiar su cerebro, sus hábitos nocturnos, incluso imaginar colgados boca abajo. Pero, por completos que sean esos datos, no sabremos realmente qué se siente al ser un murciélago. Nagel señala que hay un carácter subjetivo en cada experiencia consciente que no se puede capturar con descripciones físicas del cerebro. Mi experiencia interna es única y solo accesible para mí. ¿Puedes estar absolutamente seguro de que el color azul que tú ves es el mismo azul que yo experimento? Estas reflexiones subrayan el abismo explicativo entre la materia y la experiencia. Incluso con información objetiva perfecta sobre un cerebro, faltaría la perspectiva en primera persona.
Como dijo el propio Nagel, sin la conciencia, el problema mente-cuerpo sería mucho menos interesante, con la conciencia, parece imposible. En otras palabras, la existencia de la conciencia subjetiva convierte un dilema teórico en un enigma casi desesperante. Otros filósofos han aportado visiones contrastantes. David Chalmers, que ya mencionamos, formalizó ese enigma como el problema duro, explicar por qué y cómo surgen los qualia, plural de qualia, término que se refiere a las cualidades subjetivas, como el sabor del chocolate o la rojez del rojo. Chalmers sugirió que, aunque resolvamos todos los problemas fáciles, como el cerebro procesa información, controla el lenguaje, etc., seguirá pendiente el porqué de la experiencia interna. Frente a esto, Daniel Dennett, un filósofo contemporáneo, adopta una postura provocadora. Él cuestiona que haya un misterio especial que explicar. Dennett argumenta que la conciencia, en realidad, es una serie de procesos cerebrales complejos sin necesidad de una chispa mágica adicional. Lo que nosotros llamamos qualia o experiencia privada podría ser simplemente una ilusión útil creada por el cerebro. Incluso ha llegado a decir, en un tono desafiante, que todos somos zombies, nadie es realmente consciente, señalando que lo que llamamos conciencia es el cerebro funcionando y nada más. Por supuesto, esta frase polémica de Dennett suele citarse con matices. Él no niega que tengamos experiencias, sino la idea de que sean algo misterioso aparte de la actividad cerebral. Dennett critica a Nagel, por ejemplo, sugiriendo que sí podríamos averiguar gran parte de cómo es la conciencia de un murciélago estudiando científicamente su cerebro y comportamiento. Para Dennett, todo aspecto importante de la mente de un murciélago, o de un humano, en principio sería observable de forma objetiva. Su postura representa el fisicalismo estricto. La mente se puede explicar enteramente en términos de procesos físicos. Estas diferencias ilustran el panorama filosófico. Por un lado, quienes resaltan la misteriosa brecha entre lo físico y lo mental; por otro, quienes intentan desmitificar la conciencia reduciéndola a funciones cerebrales. Entre medias hay muchas teorías, pero ninguna respuesta definitiva. ¿Tiene la conciencia una naturaleza especial irreductible? ¿O es un fenómeno emergente que, con suficiente conocimiento, la ciencia explicará igual que ha explicado otros misterios del universo? Pistas de la neurociencia y sus límites. Veamos ahora qué nos dice la neurociencia sobre la conciencia. La cámara imaginaria desciende del cielo estrellado hacia un laboratorio iluminado por el resplandor azul de monitores cerebrales. Científicos observan en pantallas la actividad del cerebro de alguien que está consciente, quizá mirando un cuadro de colores vivos. Durante décadas, investigadores han buscado los correlatos neuronales de la conciencia, NCC, es decir, identificar qué patrones de actividad cerebral acompañan la presencia de experiencias conscientes. Por ejemplo, saben que si cierta red de neuronas en la corteza frontal y parietal se activa de forma coordinada, la persona reportará que está consciente y atenta. Por el contrario, durante un desmayo o bajo anestesia, esa conectividad entre regiones se fragmenta y desaparece la experiencia consciente. También se sabe que estructuras como el tálamo actúan como puentes necesarios para la conciencia. Si el tálamo queda gravemente dañado, la persona puede caer en coma o estado vegetativo a pesar de tener corteza cerebral intacta. Todos estos descubrimientos sugieren que la conciencia depende de una integración global de información en el cerebro, muchas áreas comunicándose a la vez para formar una experiencia unificada. Teorías como la del espacio de trabajo neuronal global proponen precisamente eso. La información que entra en la conciencia es la que logra encender una especie de pizarra global de neuronas interconectadas, haciendo que distintas partes del cerebro compartan la información casi simultáneamente. Por otro lado, la teoría de la información integrada sugiere que cualquier sistema físico que integre mucha información de forma indivisible poseería al menos un destello de conciencia. Estas teorías son apasionantes y ofrecen modelos matemáticos y experimentales para estudiar la conciencia. ¿Significa esto que estamos cerca de resolver la paradoja? Aún no. Los científicos pueden detectar cuando el cerebro está consciente, pero la pregunta del por qué sigue en pie. Identificar correlatos es apenas un primer paso. Como dice un refrán científico, correlación no implica causalidad. Podemos observar qué ocurre en el cerebro cuando hay conciencia, pero eso no explica cómo esos procesos causan la sensación de ser. Sabemos, por ejemplo, que ciertas neuronas disparan cuando vemos el color rojo, pero ninguna medición física de esas neuronas nos muestra el rojo tal como lo experimentamos. Hay un vacío explicativo. ¿Cómo pasamos de impulsos eléctricos a sensaciones subjetivas?
Incluso aunque logremos señalar todas las partes mínimas del cerebro indispensables para un estado consciente, el llamado mínimo sistema neuronal suficiente para la conciencia. Seguiríamos preguntándonos, ¿por qué ese sistema produce esa experiencia? Algunos científicos y filósofos intentan puentear ese vacío con nuevas ideas. Unos sugieren que tal vez nos falta descubrir un principio natural aún desconocido, una especie de ingrediente secreto que conecta lo físico con lo fenomenológico. Otros, como hemos visto, dicen que quizás estamos planteando mal la pregunta y que no hay tal misterio especial. Dennett estaría en este campo. La neurofilósofa Patricia Churchan aconseja un pragmatismo humilde: aprende la ciencia, haz la ciencia, y ve qué pasa. Es decir, sigamos investigando el cerebro rigurosamente y confiemos en que la explicación se aclarará con el tiempo, igual que muchos misterios pasados se dieron ante la ciencia. De hecho, la actitud más común entre los neurocientíficos es dejar de lado el problema duro y centrarse en problemas más concretos, mapear qué condiciones neuronales permiten la conciencia, por ejemplo. ¿Qué diferencia un cerebro consciente de uno inconsciente? Con la esperanza de que resolver esos problemas fáciles eventualmente ilumine el problema difícil. Aún así, la sensación de misterio persiste incluso en los laboratorios. Muchos investigadores reconocen que podemos estar lejos de entender completamente la conciencia, porque podría requerir nuevos conceptos científicos. Después de todo, hace no tanto la vida misma era un misterio. Antes de la biología molecular, no sabíamos cómo materia inanimada podía volverse viva. ¿Será la conciencia un salto similar? ¿Qué requiera una revolución científica para comprenderla? El narrador observa a nuestro pensador solitario de nuevo, ahora rodeado de los equipos del laboratorio, y vemos en su rostro la misma pregunta sin responder. La ciencia ha avanzado muchísimo, pero cuando él cierra los ojos y siente el calor de un recuerdo de la infancia, ese momento subjetivo sigue siendo tan enigmático como siempre. Un viaje de asombro y reflexión. A esta altura, quizás el espectador, tú, ¿qué estás escuchando?, también sienta la cabeza dando vueltas con preguntas. ¿Alguna vez te has maravillado de tu propia conciencia? Piensa en esto: el universo tiene miles de millones de galaxias, pero solo sabemos de un rincón, dentro de cerebros como el tuyo, donde el universo se percibe a sí mismo. Es, en cierta forma, el mayor milagro cotidiano. ¿Será la conciencia una propiedad fundamental de la realidad, o simplemente el resultado final de suficientes neuronas conectadas? La paradoja de la conciencia nos obliga a enfrentar tanto nuestros límites como nuestro potencial. Entenderla mejor podría transformar nuestra visión de nosotros mismos. Te dejamos con algunas frases memorables de los pensadores mencionados. Descartes nos recuerda que somos más que máquinas. Nagel nos desafía a imaginar otras perspectivas incomunicables. Chalmers nos advierte que falta un ingrediente en la explicación científica, y Dennett nos provoca a considerar que quizás no haya tal ingrediente mágico. Estas ideas resuenan, nos incomodan y nos invitan a seguir explorando. Antes de concluir esta parte 1, el narrador, siempre en tercera persona, con voz cálida y reflexiva, lanza algunas preguntas al aire para ti, espectador, como si fueran estrellas fugaces en ese cielo nocturno. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre tu propia conciencia? ¿Crees que es un regalo divino, una simple consecuencia de la evolución, o algo totalmente distinto? Te animamos a dejar tus ideas en los comentarios y a unirte a este diálogo. Tu perspectiva subjetiva es única, y en el fondo, todos seguimos tratando de entendernos a nosotros mismos. Mirando hacia las siguientes partes. El viaje no termina aquí. De hecho, apenas comenzamos a desentrañar la paradoja de la conciencia. En las siguientes entregas de esta serie, ampliaremos el horizonte para abarcar perspectivas aún más sorprendentes. Visiones filosóficas radicales. Exploraremos teorías que parecen sacadas de ciencia ficción pero son tomadas en serio por algunos filósofos. Por ejemplo, el panpsiquismo, que sugiere que la conciencia es una propiedad fundamental del universo presente en toda la materia, desde electrones hasta cerebros. O el idealismo, la idea de que la realidad física podría ser, en el fondo, una construcción de la mente. ¿Te suena loco? Será fascinante ver los argumentos detrás de estas posturas heréticas. Perspectivas espirituales y religiosas. Viajaremos por las tradiciones espirituales del mundo para ver cómo han entendido la conciencia. En el hinduismo se habla del Atman, el ser consciente eterno; en el budismo de la mente que puede despertar; en el cristianismo del alma inmortal; en el sufismo islámico de la conciencia como reflejo de lo divino. Y en animismos ancestrales de la idea de que todo está vivo de alguna manera. Cada cosmovisión aporta metáforas y verdades profundas sobre nuestra experiencia interna.
Curiosidades neurocientíficas y psicológicas. ¿Sabías que hay pacientes con cerebro dividido que parecen tener dos conciencias separadas en una sola persona? ¿O que ciertas sustancias psicodélicas alteran drásticamente la percepción consciente, ofreciendo pistas de cómo funciona el yo? Hablaremos de casos asombrosos, experimentos ingeniosos, como ese famoso cuarto de Mary en blanco y negro, o las experiencias cercanas a la muerte, y descubrimientos actuales que nos acercan un poquito más a descifrar el enigma. Cultivar la conciencia en la vida diaria. Por último, llevaremos la discusión a tierra práctica. ¿Cómo podemos usar este entendimiento para vivir de manera más consciente? Exploraremos técnicas como la meditación mindfulness, ejercicios de autoconciencia, hábitos para apreciar el aquí y ahora, y reflexionaremos sobre cómo el simple hecho de ser conscientes es un regalo que podemos nutrir. Porque más allá de teorías, nuestra conciencia es también la fuente de nuestra empatía, creatividad y conexión con otros seres. ¿Emocionado por lo que viene? Nuestro pensador interior sonríe levemente al vislumbrar estas ideas. Te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para acompañarnos en las próximas partes de esta serie. Comparte este video con amigos curiosos que también se hayan hecho estas preguntas existenciales, y no olvides dejarnos un me gusta si esta exploración te ha hecho pensar o sentir algo especial. La voz narradora concluye con tono esperanzador: estamos ante uno de los mayores misterios del universo, la conciencia. En esta serie, lo exploraremos juntos, con profundidad pero de forma accesible, con rigor pero también con asombro infantil. Hasta la próxima entrega, y gracias por ser parte de este viaje de autodescubrimiento.